civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una especialización en investigación experimental en concreto en la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, cursos de especialización en tecnología del concreto y procesos constructivos especiales en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil y Suiza, ex jefe de laboratorio de ensayo de materiales y también del laboratorio de estructuras antisísmicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la especialidad de tecnología del concreto, tanto en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el periodo 2005-2011, como en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1997 a la fecha, profesor en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú de 2005 a 2015, de igual manera en la UPC desde 2006 a 2011, profesor en Centrum Católica en la Maestría de Gestión y Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias. Ha dictado cursos como instructor certificado ASTM en Perú, Chile, Bolivia, República Dominicana, desde el año 2010 hasta la fecha. Dentro de su experiencia profesional, ha participado como ex gerente de investigación y desarrollo de uniones concreteras Unicom, ex director ejecutivo del Centro de Investigación Tecnológica del Cemento y el Concreto, CITEDEC, director ejecutivo de Pasquel Consultores SAC y gerente general de Control Mix Express SAC Ensayos en Concreto. Dentro de sus actividades institucionales, miembro del American Concrete Institute, ACI, desde 1993 hasta la fecha, miembro del ASTM desde 1993 hasta la fecha, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional 2004-2005, presidente del capítulo peruano del ACI 2001-2005, miembro del Comité Técnico de la Norma Técnica de Edificaciones E060, concreto armado, miembro de los comités ACI 318, 0L, 0S y bueno, del ACI 318, el Structural Concrete Building Code. Además, miembro del Comité ACI 237, del Comité ACI 304, Comité ACI 305. Adicionalmente, también miembro del Comité ASTM C09, líder del Grupo de Trabajo 1 de ASTM para traducción de normas en el Código ACI 318, instructor certificado ASTM para cursos en Latinoamérica, conferencista nacional e internacional en temas de su especialidad. Autor también del libro Tópicos de Tecnología del Concreto y coautor de 5 libros sobre tecnología del concreto, supervisión de obras y procesos especiales. Ha publicado alrededor de 70 artículos y trabajos de investigación en revistas especializadas del Perú y el extranjero, con bastantes premios y distinciones, como la distinción de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ingeniería, por su destacada labor académica en el periodo académico 2001-1, premio a exalumno distinguido en la Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, premio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas al mejor profesor, distinción Fellow ACI Internacional, medalla Henry C. Turner ACI Internacional, premio Chapter Activities ACI Internacional, medalla miembro distinguido del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima 2007, Orden de la Ingeniería Peruana por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional 2012, distinción por miembro honorario de ACI Internacional. Maneja los idiomas inglés avanzado e italiano básico. El día de ahora nos va a presentar una muy interesante conferencia referida a el curado de estructuras de concreto, titulada Mitos y realidades en el curado de estructuras de concreto. Adelante, ingeniero. Bien. A ver, un minuto. Vamos a poner la presentación. Por favor, ¿me confirman si se está viendo la presentación bien? Sí, ingeniero, ya se está visualizando. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la
la presentación, me pidieron un resumen de mi currículum, no era necesario esa lectura, pero aprecio la presentación. Y he preparado una charla que la he dictado en algunas ocasiones, pero siempre la reviso y la complemento, sobre un tema que es un tema bastante básico, pero sobre el cual no siempre se le da la importancia debida, que es el curado de las estructuras de concreto y muchos mitos y realidades que hay sobre este tema. Y agradecer al Centro Federado de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca y el capítulo de estudiantes de la CI de la Universidad Nacional de Cajamarca por la invitación a dar esta charla en la Semana de Ingeniería Civil. Siempre me gusta mucho colaborar en todo este tipo de actividades y poder aportar, aunque sea un granito de arena en difundir algo del conocimiento que uno puede tener sobre algunos temas, ¿no? Bueno, vamos a empezar. La presentación está diseñada para durar alrededor de 1 hora, no queremos extendernos mucho. Vamos a empezar sobre algunos conceptos básicos sobre la hidratación del cemento y el concreto, porque siempre hablamos del curado ya de manera un poco directa, natural, sobre todo los alumnos de ingeniería, los ingenieros, entienden que curar es hacer algo sobre la hidratación del cemento y el concreto, ¿no? Lograr que la hidratación se produzca bien, pero desarrollemos algunos conceptos básicos para entender qué es el curado y cómo hacerlo bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos del proceso de hidratación? Cuando algunos de repente ya han comenzado a trabajar en obra, otros van a trabajar en obra, y esto del proceso de hidratación algunas veces suena como algo misterioso y se entiende no siempre como debe ser. Pero, ¿qué es lo que vemos del proceso de hidratación cuando hacemos un vaciado? Y vamos a ver un video del vaciado desencofrado de una columna, un video muy rápido, un poquito acelerado, premezclado, vaciado con balde, y el concreto fresco se coloca en esta columna. Sabemos que el concreto fresco después de un rato endurece, al día siguiente este señor le quita el encofrado y vemos la columna con sus dimensiones aparentemente definitivas, y para el constructor el concreto endureció, se desencofró y la hidratación ya se produjo. Entonces decimos el concreto ya se vació y endureció y se acabó el proceso, ¿no? Y entendemos que la hidratación es algo misterioso que ocurrió y que ahí está, pero ¿qué es lo que no vemos del proceso de hidratación? Exteriormente el elemento ya sus dimensiones no cambian, pero internamente vamos a ver que el concreto sigue vivo. El proceso no ha terminado y todavía tiene mucho por desarrollar. Y para entender esto tenemos que analizar cómo se forma el pegante, porque la hidratación del cemento significa en el fondo la formación de este pegante que une la arena y la piedra y conforma este material que le llamamos concreto o la piedra artificial. Y no vamos a entrar en mucho detalle, pero siempre para mí es importante transmitir quiénes han sido las personas que han puesto las piedras angulares en el conocimiento en concreto. Y este señor es muy importante en la historia de la tecnología de concreto, que es el profesor Trevor Clifford Powers, el cual es responsable de muchos de los avances científicos de los que ahora disfrutamos en relación a cómo se comporta el concreto. Y este señor nació en el año 1900, murió en el 1997, contemporáneo del profesor Abrams, que es uno de los más conocidos también investigadores, pero no vamos a entrar en detalle de ahí tienen un resumen de su biografía, pero los que en algún momento van a estudiar a fondo lo que es tecnología en concreto, tecnología de materiales o ciencia de materiales, este señor Trevor Powers es fundamental para entender esto. Y el profesor Powers estableció un modelo que se llama el modelo Trevor Powers, de cómo se produce la hidratación, y en la época en que solamente había microscopios ópticos, ya había tecnología para entender este proceso, pero todo esto después se ha podido comprobar con todos los recursos técnicos y tecnológicos modernos. Entonces, en esa época él decía, tenemos agua y tenemos partículas de cemento secas, y cuando mezclamos el agua con el cemento, y este es un fenómeno que lo ejecutamos todos los días en las obras,
¿no? Ponemos agua, cemento, arena, piedra, hacemos concreto, hacemos morteros. ¿Y qué cosa no podemos obviar de este proceso? Es meterle energía de dispersión. ¿Cuál es la energía de dispersión? El mezclado. Si nosotros no aplicamos energía de dispersión, las partículas de cemento con agua se aglomeran, en lo que se llama floculación. Entonces, cuando aplicamos energía de dispersión, las partículas de cemento se separan en este medio que es el agua. Entonces, tenemos en este modelo el agua y las partículas de cemento dispersas, separadas. Después de un tiempo, ¿no? hay un periodo que se llama el periodo latente o inactivo, donde no hay reacciones químicas, y ese es el periodo en que el concreto está fresco, la pasta está fresca, y es el periodo en que el contratista utiliza el concreto en la obra. Mientras no hay reacción química, utilizamos el concreto en la obra, lo mezclamos, lo transportamos, lo bombeamos, lo colocamos en el molde, lo vibramos, y el concreto no se resiste a moverse. Entonces, cuando estamos en esa etapa, que es la etapa del proceso constructivo, no hay hidratación todavía. Pero llega un momento en que, por la naturaleza de este material, se despierta este proceso químico y estas partículas que estaban suspendidas inertes comienzan a crear cristales en su superficie. Toman agua del entorno, reaccionan químicamente y generan cristales. Y estos cristales en cada partícula comienzan a aumentar de volumen y se crea una estructura del cemento hidratado o hidratándose, donde tenemos estas partículas son las partículas de cemento que están creciendo, generando sólidos de hidratación, y se crea todo un esquema de canales de flujo de agua que se llama el esquema de poros capilares. ¿Qué dimensión tienen estos canales? El tamaño de un cabello. Son muy finitos. Y estas son las partículas de gel hidratándose. Y hay unos puntitos blancos que son los poros de gel. Nunca podemos dejar de que existan vacíos que nunca se pueden llenar, que son los poros de gel, o los poros de gel. ¿Sí? Entonces, sigue el proceso químico, la reacción química, y las partículas de cemento seco comienzan a tomar agua y aumentan de volumen. ¿Cuánto aumentan de volumen? Y este es un concepto fundamental que rara vez se explica en los cursos de tecnología de concreto. El cemento aumenta prácticamente el doble de su volumen en estado seco. Si nosotros ponemos una bolsa de cemento que representa un pie cúbico, cuando se hidrata genera 2 pies cúbicos de cemento hidratado. Entonces, y esto se está produciendo en esa columna de concreto que vimos, que exteriormente ya no crecía en sus dimensiones, internamente ocurre esto. Y todo el agua que está dentro de la estructura de la pasta se comienza a llenar de partículas sólidas, ¿no? Comienzan a aumentar los cristales, y estos cristales comienzan después a tocarse y se crean los enlaces físicos que hacen que la pasta cada vez sea más resistente, tome más esfuerzos, y se asume que más o menos en 28 días esta estructura se llena lo máximo que puede llenar. O sea, el cemento seco que pongamos toma el agua de su entorno, genera cristales, el doble de su volumen inicial, y cuando ya termina de generar todo lo que podía generar, se forma esta estructura enlazada. Entonces, una secuencia o un resumen: el agua más cemento produce grumo, floculación. Si no aplicamos dispersión, el cemento sigue en grumos y no podría hidratarse adecuadamente. Por eso se necesita siempre aplicar energía de dispersión. No vamos a entrar en este detalle, vamos a hablar un poquito de esto, pero actualmente también la dispersión la logran los aditivos. Le ponemos aditivos que incrementan o fomentan esta dispersión de las partículas. Pero de todas maneras tenemos que aplicar energía física para dispersar las partículas de agua, perdón, las partículas de cemento dentro del agua. Entonces, una vez dispersadas las partículas de cemento, toman agua del entorno. O sea, para que se hidrate el cemento tiene que haber agua en su perímetro. Si las partículas de cemento no tienen agua perimetral, no hay manera de que se produzca la reacción química. Esta reacción química genera sólido de hidratación, cristales, aumenta el doble del volumen seco original. ¿Qué significa? Que no solo necesita agua, sino que necesita espacio en los poros capilares para poder generar estos sólidos de hidratación. Y un aspecto que hay que grabárselo fundamentalmente
hemos visto la parte química, la parte de la dispersión, pero si no hay una temperatura mínima del orden de 10 grados centígrados, el proceso no arranca. Entonces, como todo proceso químico, depende de la temperatura. Mayor temperatura se acelera, menor temperatura se retrasa. En el caso de la pasta de cemento, si no tenemos del orden de 10 grados centígrados, el proceso no arranca. Entonces, si nosotros hacemos mezclas de pasta de cemento de concreto a 5, 7 grados centígrados, ese concreto no va a generar hidratación, no va a arrancar el proceso químico. Cuando se empieza la reacción química, característica del cemento es que se produce lo que se llama un proceso exotérmico, genera calor de adentro hacia afuera y requiere tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Ya se ha establecido más o menos convencionalmente que 28 días o 4 semanas es el tiempo general o el tiempo promedio que necesitan la mayoría de cementos para desarrollar la mayor parte de hidratación. Se estima que ya después de 28 días casi se han generado todos los cristales mientras hay humedad, o sea, agua, y mientras se ha dado la temperatura necesaria. ¿Y de qué depende entonces el proceso químico de hidratación, desarrollo de resistencia? Depende del agua, o sea, de la humedad, es básico, y este es el aspecto que normalmente todo el mundo lo entiende y cree que el proceso solo es agua. Si yo le pongo agua, evito que se vaya el agua, ya curé, y no es cierto. Se necesita además temperatura, porque todos los procesos químicos con mayor temperatura se aceleran, con menor temperatura se retardan, y hay un mínimo básico para que se inicie el proceso, que es más o menos 10 grados centígrados. Puede ser, dependiendo del tipo de cemento, que esto arranque con 9 o necesite 11, pero un término referencial son 10 grados centígrados. Y finalmente, tiempo. De nada basta que tengamos agua, de nada basta que tengamos la temperatura, pero hay un tiempo mínimo que requiere este proceso. Depende de una serie de condiciones, pero el tiempo es el tercer factor básico, ¿no? Y hay pasta de cemento y concreto que, por más que usemos aditivos, por más que juguemos con estos parámetros, ¿no? Hay un tiempo mínimo que requiere el proceso para que se desarrolle totalmente. Entonces, grabarse que el proceso químico de hidratación y el secreto del éxito de curado es entender que necesitamos controlar simultáneamente que haya agua, controlar temperatura y tener en mente el tiempo. Entonces, esto es la base del proceso de curado. Y ahora vamos a entender la estructura de la pasta de cemento y el caso real de los concretos con los cuales trabajamos. En las obras trabajamos con concretos que los controlamos con un parámetro que lo estableció en los años 30, fines de los 20, el profesor Abrams, y otros muchos investigadores, incluso Trevor Powers, también trabajó sobre este concepto, y es la relación agua-cemento, es decir, el peso del agua entre el peso del cemento que interviene en la mezcla y ese cociente, ¿no? Que se utiliza de manera generalizada en los cursos de tecnología y concreto, pero es un concepto abstracto, que en realidad lo que significa es la concentración del pegante. ¿Qué tan concentrada está la solución de nuestro pegante? Entonces, cuando nosotros trabajamos con relaciones agua-cemento del orden de 0,90, y esta curva que vemos acá es la curva del comité ACI 211 de diseño de mezcla de concreto, que es la misma curva que usaba el profesor Abrams en los años 20 y tantos, ajustada a los cementos modernos, donde más o menos tenemos que cuando trabajamos pasta de cemento concretos con relación a los cementos 0,90, eso nos equivale a concretos pobres del orden de 100 a 120 kilos por centímetro cuadrado o 12 megapascales. Cuando trabajamos con relaciones agua-cemento del orden de 0,70, estamos en el rango de los concretos que en nuestro país se llaman los concretos estructurales, que son 175, 210 kilos por centímetro cuadrado. Estamos más o menos en el rango entre 0,65 y 0,70 de relación agua-cemento, que son estos concretos, los concretos llamados estructurales en nuestro medio. El 70% del concreto que se produce en nuestro país es del orden de 210 kilos por centímetro cuadrado, 175
kilos por centímetro cuadrado. De ahí que tenemos que entender bien estos concretos porque son los que más se hacen en nuestro país. Seguro ustedes escuchan como alumnos y curiosos de lo que se hace en la actualidad, escuchan que hablan de concretos de 700, 1000, 2000 kilos por centímetro cuadrado. Eso se hace excepcionalmente a nivel mundial. No es que todo el mundo hace eso, académicamente es interesantísimo y es una satisfacción enorme cuando en una universidad los alumnos hacen una mezcla de concreto y logran 1500 o 2000 kilos por centímetro cuadrado. Ahora hay todos los recursos para que cualquiera, cuidando los parámetros, lo pueda hacer, pero la realidad es que los concretos que se usan mayoritariamente están en este rango de acá. Y como un dato que les puede servir de referencia, los rascacielos que se han hecho a nivel mundial, ¿no? El Burj Khalifa, las Torres Petronas, que cuando usan concreto no trabajan con más de 700, 800 kilos por centímetro cuadrado por un tema de fragilidad, ¿no? Si bien se pueden hacer concretos de 1500 o 1000 kilos por centímetro cuadrado, pero los diseñadores no usan estos concretos para diseño en concreto armado porque es casi imposible confinar las columnas de estos concretos. Estos concretos son tan frágiles, o sea, pueden fallar con unas cargas tan frágiles, son tan poco dúctiles que no se pueden confinar. Entonces yo he conversado con muchos diseñadores de los que hacen estos rascacielos, los superedificios. No se trabaja con concreto de más de 700, 800 kilos por centímetro cuadrado, que además en términos industriales son los que se pueden hacer sin ningún problema. Escucharán decir, sí, que en las nuevas torres gemelas en Nueva York se hacen cimentaciones con 1000, 1200, 2000 kilos por centímetro cuadrado. Pero son casos excepcionales. Entonces, como una curiosidad académica, sí es bueno que los alumnos de vez en cuando vean que se puede hacer. Pero no se obsesionen con que la tecnología va por ahí, de hacer concretos de 1000, 2000 kilos por centímetro cuadrado. Volvamos al cuadrito este, y tenemos que cuando ya trabajamos con relaciones agua-cemento de 0,50 para abajo, ya estamos en los concretos sobre 300 kilos por centímetro cuadrado, 0,40, 420 y 0,50 más de 500 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque vamos a ver cómo se distribuye la estructura de la pasta de cemento y cómo relacionamos esto con la hidratación para relacionarlos con la vida real, porque nada de esto tiene sentido si nos concentramos en la parte teórica, qué bonito funciona todo esto, y no entendemos para qué sirve esto en su aplicación práctica en la vida real. Entonces, cuando hablamos de los concretos relaciones agua-cemento 0,90, concretos pobres, ¿para qué hacemos concretos pobres? Los que todavía no lo saben, se hacen concretos de limpieza. Yo voy a vaciar una zapata, ¿no? Y antes de poner mi fierro, hago lo que se llama un solado, un concreto pobre, encima del cual puedo poner de manera limpia el acero de refuerzo, los separadores de recubrimiento. Entonces los concretos pobres son concretos de limpieza, son concretos no estructurales. Y en estos concretos pobres, ¿qué ocurre cuando trabajo con una relación de cemento muy, muy alta, ¿no? Aquí este cuadrito se ha confeccionado según las fórmulas que figuran en el libro del profesor Adam Neville, Tecnología del Concreto o Propiedades del Concreto, que es un investigador muy famoso, es un libro clásico, el libro del profesor Adam Neville, donde nos permite establecer cómo se distribuye la estructura de la pasta de cemento hidratada. Entonces, yo he construido este cuadrito, que lo he puesto en mi libro y lo difundo muchísimo porque se difunde poco y es importante conocerlo. Entonces tenemos que esta columna en celeste, vamos por partes. Esta columna en verde es el cemento que se ha hidratado. Yo le puse una cantidad de cemento en peso, ese cemento tomó agua del entorno y se hidrató. Esa es esta columna de cemento en verde oscuro. ¿Cuál es el agua que yo le he puesto? El agua que le hemos puesto es esta columna celeste más esta columna azul. Y la columna azul es el agua que ha hidratado este cemento que tenemos abajo. Y esta columna celeste que vemos aquí es el agua sobrante. Esta columnita en un color claro, beige, son los poros capilares, los vacíos que siempre van a haber.
Entonces, cuando yo trabajo con concretos de relación agua-cemento alta, siempre me sobra agua de lubricación. Cada vez que ustedes preparen un concreto pobre, van a ver que es muy fácil, nos sale muy suelto. No necesito ponerle aditivo, no necesito hacer nada. Me sale muy suelto, 8 o 10 pulgadas de LAN. ¿Por qué? Porque su estructura, la estructura de la pasta hace que tenga mucha agua de lubricación, sobra mucha agua de lubricación. Cuando vamos a los concretos estructurales en nuestro país, el 210, 175, ¿qué ocurre? El 0,70 en relación al cemento. La estructura es similar, pero acá el agua de lubricación ya bajó. Entonces, estos concretos estructurales sin aditivo, porque todo este gráfico es sin aditivo, significa que tiene todavía algo de lubricación. ¿Qué podemos hacer o qué logramos como trabajabilidad con estos concretos estructurales y relaciones agua-cemento de 0,70, 0,68? Máximo slams de 4 pulgadas, 5 pulgadas. Entonces, de 0,70 para arriba es sopita. Acá nos sale el concreto sumamente suelto. Por este rango de acá comenzamos a tener limitaciones en la trabajabilidad. Entonces, sin aditivo, acá ya estamos en 4 o 5 pulgadas de slam, ¿no? Pero nos sobra agua de lubricación. Cuando ya estamos en un 0,50, concreto es 280, 300 kilos por centímetro cuadrado, vemos que ya sobra muy poca agua de lubricación. Traten ustedes alguna vez, hagan la experiencia en su laboratorio en la universidad de preparar un concreto 0,50 sin aditivo y van a ver que les sale una mezcla sumamente seca, porque queda muy poca agua de lubricación, ¿no? Y cada vez que bajen más la relación agua-cemento, cuando nos vamos a un 0,40, y es un concreto de 420, comienza a aparecer una columnita verde clara, que es cemento que no llega a hidratarse. Le estamos poniendo tan poca agua, ya no hay agua de lubricación, solo hay agua de hidratación, y es tan poca el agua que no llega a hidratar todo el cemento y queda cemento sin hidratar. Hagan la prueba de preparar un 0,40 sin aditivos y les sale una mezcla totalmente seca, con mayor razón un 0,30. ¿Qué cosa nos dice esto desde el punto de vista del curado? Que los concretos pobres y los concretos estructurales les sobra agua de lubricación y hasta cierto punto se defienden cuando hay un medio externo que le quiere quitar el agua, ¿no? Como tienen algo de agua sobrante, se van a defender mejor de los defectos de curado. Pero cuando estamos con concreto de mayor calidad, 280, 350 o más, esos son los concretos más sensibles para el curado. Cuanto más nos descuidamos con los concretos de más resistencia, el efecto es todavía más negativo, contrariamente a lo que piensan algunos colegas. No, ese es un 280, 350, no me preocupo porque es muy resistente. Es muy resistente si yo logro el curado, pero son concretos muy sensibles mientras yo no los curo, y el agua que se pierde es agua de hidratación y la resistencia se nos cae tremendamente. Otro concepto adicional, no es el espíritu de esta presentación, porque no hemos hablado muy en detalle de la trabajabilidad y la relación agua-cemento, pero la pregunta que viene es, ¿y cómo yo puedo hacer estos concretos de alta resistencia? ¿Cómo veo que ahora se pueden hacer concretos de 8, 10, 12 pulgadas? Eso es puro aditivos. A partir del 0,50 para abajo, sin aditivos, yo no puedo hacer concreto para la obra moderna, ¿no? Y eso hay que grabárselo. Hay todavía colegas que son reacios a usar tecnología de aditivos. El premezclado usa aditivo para todo. Los aditivos es la solución más práctica porque rompe con la naturaleza del concreto, la naturaleza original del concreto, que nos limita trabajabilidad cuando bajamos relación agua-cemento. Entonces, cuando se inventa la tecnología de aditivos en los años 60, 70, se acabaron las limitaciones del material natural, ¿no? Y ahora podemos hacer un concreto de 500 kilos por centímetro cuadrado con 12 pulgadas de slam autocompactante vía aditivos. Lo vamos a dejar ahí, pero es importante grabarse este cuadrito. La presentación se la voy a dar a los organizadores en PDF cuando terminemos. ¿Qué pasa cuando hay adiciones minerales? Porque seguro ustedes, sobre todo en Cajamarca, que es área de influencia de Pacasmayo, y Pacasmayo es la empresa que se autodenomina los especialistas en concreto, en cemento, perdón. Yo he asesorado un buen tiempo a la empresa Adino, a la empresa de concreto de Pacasmayo. Ellos tienen una gran cantidad de cementos
y principalmente adicionados. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo funcionan los adicionados? Porque la tendencia actual en nuestro país, dentro de algunos años, es que solo vamos a trabajar con cementos adicionados. ¿Cómo funcionan los adicionados y la hidratación? ¿Qué son las adiciones minerales? ¿No? Son materiales que se ha encontrado que aisladamente por sí solos no forman pegantes. Si yo tomo una de estas adiciones minerales, ¿no? Puzzolana, ceniza volante, microsílice, escoria, filler calizo, cualquiera de estas que la vemos ilustradas acá, las mezclo con agua, la mayoría no endurece, no forma pegante, no se forma nada, ¿no? Pero se ha encontrado que cuando una de estas adiciones la pongo con cemento y el cemento se activa, el cemento se hidrata, reacciona, se junta con la adición mineral y forma más pegante, ¿no? Aquí vamos a ver rápidamente al microscopio cómo lucen estas adiciones. Cada una tiene su particularidad. Esta es la ceniza volante. Actualmente en nuestro país solo hay ceniza volante en Hilo, en la central termoeléctrica de Hilo. Ese es el único sitio donde hay ceniza volante en nuestro país. Escoria, no hay escoria en nuestro país. Las centrales siderúrgicas no producen escoria que podamos usar para concreto en nuestro medio. La escoria actualmente en nuestro país se importa. Microsílice tampoco produce en nuestro país, es derivado de la industria del silicio, de componentes en base a silicio. Puzzolana volcánica, sí. Una de las puzzolanas volcánicas más conocidas es la de Yura en el sur. Es clásica. Tierra de atomasia o puzzolanas, muchas de las empresas de premezclado usan esto también como puzzolana. Puzzolanas artificiales, ¿no? Metacaolín, tenemos en nuestro país metacaolín, no industrializado, se importa, pero hay posibilidad de producir metacaolín. ¿Cómo funcionan las adiciones minerales? Recuerden que teníamos nuestras partículas de cemento que se están hidratando, y aquí lo que está en este verde claro es la adición mineral, que hay que grabarse también que toda adición mineral, el tamaño de su partícula es más pequeña que la partícula de cemento. Entonces, siempre que usamos una adición mineral o el cemento está adicionado, la adición va a rellenar espacios y cualquier cemento adicionado es más impermeable, más denso que cualquier cemento no adicionado. Esto es por la naturaleza del material. Acá se ubican estas partículas de adiciones minerales, puzzolanas, en fin, entre las partículas de cemento, ¿no? Y cuando comienza a hidratarse el cemento, hidratan las partículas de adiciones, comienza a crecer las adiciones y hay el crecimiento simultáneo de los cristales del cemento y los cristales de las adiciones. Normalmente las adiciones comienzan a trabajar después de los 28 días, ¿no? Los cementos adicionados son lentos en desarrollo de propiedades porque primero se tiene que hidratar el cemento y después se hidratan o reaccionan las adiciones minerales. Entonces, como un resumen para no retrasarnos mucho o dilatarnos mucho en la presentación, lo que no vemos de la hidratación es que cuando hemos concluido el vaciado, ahí no acabó, ahí empieza el proceso de hidratación y dentro de nuestro concreto hay un fenómeno, un proceso vivo. Internamente se están rellenando los vacíos que tienen agua con sólidos de hidratación. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay las condiciones simultáneas de humedad, temperatura y tiempo, ¿no?, que favorecen esto. Y el espacio en los capilares para que se vayan llenando estos sólidos de hidratación. Cada vez que se llenan los sólidos, se reduce la porosidad y aumenta la resistencia. Por eso, como una cosa natural, nosotros decimos, el concreto recién tiene un día, 2 días, no tiene mucha resistencia. ¿Pero por qué no tiene mucha resistencia? Porque su estructura interiormente todavía es muy porosa, no se ha rellenado de sólidos de hidratación. A 7 días ya se ha rellenado una buena parte y a 28 días se ha rellenado casi todo. Ya los enlaces físicos y químicos se han completado y la pasta que estemos usando llegó a su máximo potencial. Si por A o B o C se corta uno de estos factores, humedad, temperatura y tiempo, no se desarrolla de manera normal y esto afecta a la resistencia y el resto de propiedades. Cuando utilizamos adiciones, las adiciones funcionan después de 28 días. Uno de los problemas de usar los cementos adicionados cuando el contratista está acostumbrado a desencoplar rápido, a no esperar mucho tiempo, es que los cementos adicionados requieren más tiempo para el desarrollo de temperatura, para el desarrollo de resistencia,
salvo que juguemos con los parámetros. ¿Cómo jugamos con los parámetros? Jugamos con temperaturas, jugamos con aditivos. O sea, la tecnología moderna nos permite jugar ¿con qué? Con los conceptos básicos, humedad, temperatura y tiempo, ¿no? Pero hay que saber lo que uno hace, no se hacen las cosas a ciegas. Los concretos con relaciones agua-cemento más bajas, ¿no? menos de 0,60, 2,80 para arriba, son más sensibles a que se vea afectada su hidratación. Tenemos que cuidarlos más. Concreto más resistente no es un concreto que se defiende mejor en relación a la hidratación. Hay que cuidarlo más. ¿Qué significa entonces realmente curar el concreto después de que hemos revisado todos estos conceptos básicos? La definición clásica es que hay que mantener las condiciones de humedad y temperatura necesarias para que se desarrolle la hidratación del cemento y se logren las propiedades resistentes. Esto siempre ha sido lo clásico. Yo tengo que ver la humedad, temperatura y el tiempo para que haya hidratación y se logren las propiedades resistentes. Esto actualmente ya no es válido. ¿Por qué? Porque en las obras ya no basta actualmente que se logre la resistencia, ¿no? Que haya la hidratación y se logre la resistencia, o que mi certificado de ensayo, el F''C, me dé bien, sino que ahora necesitamos que se desarrolle la hidratación del cemento y también de las adiciones minerales, ya que usamos mucho los cementos adicionados, y esto se verifique tanto en estado fresco como endurecido, ¿no? Y se logren las propiedades resistentes, pero además control de la contracción plástica, control de fisuras térmicas y de la durabilidad. Yo hago mucha consultoría. En general, la consultoría, el 80-90% de la consultoría que hago es por problemas de fisuración, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué se fisuró? Si se supone que se ha verificado todo el proceso de hidratación. Cuando los concretos no se curan bien, no está controlada la contracción plástica, no están controladas las fisuras térmicas, y eso produce la fisuración y se afecta la durabilidad. Entonces, no basta simplemente decir que yo controlo que no le falte agua y que tenga la temperatura, sino hay que ver otro conjunto de medidas, ¿no? Para controlar el comportamiento normal del concreto. El concreto se contrae en estado plástico, se contrae en estado endurecido, y esa contracción depende muchísimo de cómo lo curamos. Igual la fisuración térmica, y si hay fisuración, la durabilidad está puesta en riesgo. Entonces, la definición moderna no es solo lograr la resistencia. Infinidad de casos que el concreto, la resistencia está bien, y el concreto está fisurado, está con un montón de problemas de durabilidad, ¿no? Bueno, entonces finalmente no significa solo regar, mojar o aplicar curador químico, como lo entienden muchísimos colegas todavía en nuestro medio, ¿no? Entiende que curar es, yo tengo que regar, mojar, o le pongo curador químico, y ese es el problema, y eso realmente no es. Significa que hay que entender el comportamiento del concreto en cada caso particular y tomar las acciones para controlar su desempeño. ¿Para qué nos hemos detenido más de media hora en explicar los conceptos básicos? Porque ese es el ABC. Eso es lo básico. Si yo entiendo lo que hemos explicado anteriormente, en cada caso particular tengo que estar pensando cómo estoy controlando el tema humedad, cómo estoy controlando la temperatura, cómo estoy viendo el parámetro tiempo y cómo los armonizo para tener mi concreto controlado. Bueno. Todo esto que parece pura teoría, y hace más de un siglo que se ha investigado. Y los cuadros que vamos a ver a continuación provienen de un libro muy famoso que se llama Diseño y Control de Mezcla de Concreto, de la Asociación de Cemento Portland Americana. Este libro data de los años 70 y se ha actualizado muchas veces. Hay versión en español. Les recomiendo que alguna vez lo miren porque es una información muy, muy, muy valiosa. Y van a ver gráficos de este tipo, ¿no? Donde vemos aquí resistencia en compresión versus edad en días y cómo se comporta el concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, esta curva de aquí abajo es cuando yo dejo el concreto en laboratorio, pero sin curar. Lo dejo expuesto al aire. O sea, quiere decir que pierda su humedad naturalmente, que se evapore el agua interna. Aquí tenemos este gráfico en verde,
he dejado mi concreto sin curar 7 días, perdón, lo he curado 7 días y después lo dejé sin curar, que evapore el agua, ¿no? Y después este en rojo es que lo he curado en agua 28 días y después ya lo dejo al medio ambiente. Y este de acá es curado en agua todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que cuando la diferencia entre curar por lo menos 7 días y no curar, significa una caída hasta del 20% de la resistencia. Entonces, ya se ha comprobado hace muchísimo tiempo, ¿no?, que la resistencia o la hidratación total requiere mínimo 7 días de curado húmedo continuo. Yo necesito por lo menos 7 días evitar que se fugue el agua o reponer el agua que tiene mi concreto para que el proceso de hidratación se desarrolle eficientemente, ¿no? Y si yo no curo, mi concreto se me cae 20%. Y si yo hago la cosa también que sigo curando, sigo reponiendo agua o sigo evitando que el agua se vaya después de 28 días, la resistencia se puede incrementar. ¿Cuánto? 10, 20%. Entonces, este es un concepto fundamental. Ya se ha visto hasta el cansancio que mínimo yo necesito curar desde el punto de vista de humedad 7 días mi concreto. No 3 días, no 4 días, 7 días mínimo. Si puedo curarlo más tiempo, mejor. Después, ¿cómo afecta la temperatura de colocación y la de curado? Cuando la colocación de mi concreto es más alta y también la temperatura de curado, aquí tenemos estos grafiquitos, ¿no? Tenemos la resistencia en compresión como porcentaje de la resistencia a 28 días, aquí tenemos la edad, y aquí tenemos, por ejemplo, este gráfico en rojo, ¿no? Aquí se ha colocado a 23 grados y se ha curado a 23 grados el concreto, ¿no? Y vemos que a 7 días desarrolla más o menos el 70% de resistencia, ¿no? Y a 28 días llega al 100% de resistencia. Colocado a 23 grados y curado a 23 grados. Cuando yo lo pongo el concreto a 32 grados de temperatura y lo curo a 32 grados, esta colomita en azul, ¿no? Fíjense que a 7 días aumenta la resistencia, porque más temperatura se acelera mi proceso de hidratación. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, que los procesos químicos, cuando yo acelero, incremento resistencia inicialmente, me cae mi resistencia después. Entonces, a 28 días me da lo mismo, pero después estoy matando resistencia del concreto posterior. No es bueno poner el concreto a alta temperatura. Acelero mi proceso, puedo desencofrar más rápido, pero se me cae la resistencia después. Cuando al revés pongo temperatura muy baja, ¿se acuerdan que les dije que 10 grados es el mínimo? Pongo a 10 grados y curo a 10 grados, que es este de acá. A 7 días se me cae, no desarrolla mucho resistencia. ¿Por qué? Menos temperatura, la hidratación es más lenta. Entonces aquí fíjense cómo el efecto de la temperatura es tan significativo en el desarrollo del proceso de hidratación y la resistencia. Esto, en términos prácticos, ¿para qué sirve? Para el desencofrado, ¿no? Más temperatura en mi concreto en colocación y curado, voy a desencofrar antes, pero castigo resistencia. Menos temperatura de colocación y de curado, más lenta el desarrollo inicial, pero logro después resultado final. Acá pongo mi concreto a 23 grados de temperatura, pero lo curo a 10. O sea, no lo protejo, dejo que pierda humedad, se me cae la resistencia. Entonces, el efecto de la temperatura es muy importante en el curado desde el punto de vista del desarrollo de resistencia y fundamentalmente desencofrado. Para eso hay que entender cómo curamos. Si yo no me preocupo de eso, y es lo que ocurre, por ejemplo, en Lima, que lo usamos como referente, pese a que es un sitio que no tiene climas extremos. Cajamarca sí tiene épocas de climas extremos. Entonces, ¿qué ocurre en Lima? La gente trabaja en época de verano, ¿no?, donde el concreto llega a colocarse a temperaturas de 30, ya empresas de premezclado quieren convencer aquí a los contratistas que con 35 grados centígrados, que con 35 grados centígrados funciona todo perfecto, lo cual es falso. Pero bueno, entonces en verano le ponen el concreto a gran temperatura, ¿no?
vacían hasta las 6 de la tarde y desencofran a las 7, 8 de la mañana porque se aceleró el proceso y perfecto. Pero resulta que llegamos a invierno y en invierno las temperaturas bajan aquí en Lima hasta 15, 16 grados. Y resulta que vacían 6 de la tarde su concreto a 20, 24 grados, llegan a las 8 de la mañana y no lo pueden desencofrar porque no ha desarrollado todavía la resistencia y todos se sorprenden. Le echan la culpa al de premezclado. No, simplemente que no se están manejando los parámetros que controlan el curado. Ese es puro curado. Si yo lo dejo libre y dejo que mi concreto desarrolle como le da la gana, no tengo mi proceso controlado. Pero si yo controlo a qué temperatura lo coloco y a qué temperatura lo curo, yo tengo mi proceso constructivo controlado. Sé cuándo desencofro y cuándo no desencofro. Aquí en Lima es típico que en verano empiece el invierno y todos los contratistas reclaman al premezclado porque no pueden desencofrar como hacían antes, ¿no? Y este es fruto de que no entienden cómo funciona el proceso y no lo adaptan, ¿no? ¿Cómo afecta la temperatura de colocación y la del curado al F'? Entonces, esto está relacionado con el anterior, pero ya para no hacerla más larga, más temperatura de colocación y de curado, ¿no? La resistencia de 28 días se nos cae. Yo gano resistencia inicial, pero después la pierdo. Menos temperatura de colocación y de curado, logro mayor resistencia de 28 días, ¿no? Y más temperatura de colocación y menor temperatura de curado también funciona. Pero, ¿cuál es la recomendación? No conviene poner el concreto a muy alta temperatura. Logramos desarrollo rápido de resistencia, pero se nos cae después. De repente, en alguna ocasión, nos conviene, pero hay que hacerlo con conocimiento, saber lo que estamos haciendo. No dejar el proceso descontrolado. Cuando dejamos que sea el de premezclado el que decide a qué temperatura colocamos, ahí estamos mal, ¿no? Tenemos que entender, cuando usamos premezclado o cuando producimos nuestro concreto, cómo está resultando ese concreto y si ese concreto se va a comportar como dice la ciencia, como dice la técnica, y si ese comportamiento nos sirve, ¿no? ¿Cuál es el modelo de curado correcto? ¿Por qué vemos que cuando no curamos algo pasa en nuestro concreto? Entonces aquí tenemos el mismo modelo de Trevor-Powers con las partículas de cemento hidratándose. Y en el modelo de curado correcto, cuando tenemos baja porosidad, se ha curado bien, se forman los enlaces y las partículas se unen, se tocan. Hay enlaces físicos. Todas las partículas de cemento de alguna manera están relacionadas. Entonces, cuando yo aplico una carga, hay enlaces físicos que distribuyen la carga y no se produce fisura o rotura porque el esfuerzo se distribuye entre todas las partículas. Pero cuando yo hago un curado deficiente, algunas zonas se tocan las partículas, en otras quedan vacíos porque el curado no lo he hecho suficientemente bien. Y esto es muy típico en la superficie de las losas. ¿Y qué ocurre? Cuando yo aplico carga, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? La carga va por los sitios donde no hay enlaces físicos y estos concretos se fisuran o se desgastan superficialmente, en fin, ¿no? Entonces, cuando yo curo mal, hay desgaste superficial, hay fisuración, hay agresividad química, menos durabilidad, menos vida útil. De repente, mi concreto por fuera lo voy a ver bien, pero es solamente cuestión de tiempo que actúe uno de estos agentes y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasa. ¿Cuál es el método de curado más popular en nuestro país? No curar. Ese es el método de curado más popular. Yo he hecho varias investigaciones, he trabajado muchos años en la industria del premezclado, he trabajado como contratista, he trabajado como supervisor. El método de curado más popular es no curar. Y si no se cura de adrede, es una de las facetas, o el autoengaño, ¿no? Mojo un día, mojo 2 días, supuse que curé, o le aplico un día el curador y lo aplico mal, ¿no? Eso no es curar. Entonces, el método de curado más popular en nuestro país es no curar. ¿Cuál es el segundo método de curado más popular? Curar mal. O no curo o lo hago mal. Y hacerlo mal puede ser adrede, como digo, a sabiendas, la ciencia no dice hay que curar 7 días, pero
riego 2 días o mojo 2 días, o en fin, tomo precauciones 2 o 3 días, ¿no? Y ya digo que curé. Entonces, el segundo método de curado más popular es curar mal. ¿Cuáles son las reglas básicas para curar bien las estructuras de concreto? La regla número 1, recordar y entender lo que hemos hablado ya en casi 40 minutos de exposición, ¿no? En el caso del agua, hay que tener cuidado con los concretos con relación a cemento menores de 0,60. Son los que pierden el agua más rápidamente, y donde yo me debo concentrar en que no pierdan la humedad. La temperatura. Las temperaturas de colocación altas son peligrosas. Tratar de no usar concretos con temperaturas altas. Temperaturas de colocación muy bajas también son peligrosas. No arranca el proceso. La temperatura ambiente muy alta también afecta mi concreto, la hidratación, porque evapora el agua que tiene dentro mi concreto y me produce contracción plástica por secado, me produce fisuración. Temperaturas ambientes muy bajas me enfría mi concreto y afecta también el proceso de hidratación. Y el tiempo mínimo de curado húmedo tiene que ser 7 días. Eso está ampliamente estudiado. Entonces, tengo que controlar los tres. Cada caso particular que yo vaya a enfrentar, tengo que analizar estos 3 factores y tomar decisiones. Hay que evaluar las siguientes condiciones antes de decidir el método de curado. No es yo le meto agua al barrer o curador químico al barrer o yute. ¿Dónde y cuándo voy a construir? Voy a construir en el norte, en el centro, en el sur, voy a construir en verano, voy a construir en invierno, porque el medio ambiente afecta muchísimo. La humedad relativa, las condiciones ambientales, ¿no? El medio ambiente en el sitio, la temperatura, humedad relativa, viento, es lo que nos da la tasa de evaporación. ¿Qué tanto el medio ambiente va a querer quitarme el agua de mi concreto? Y el agua que me quite el concreto es agua de hidratación. La estructura es horizontal, es vertical. Yo no puedo curar igual un elemento horizontal que un elemento vertical. El elemento está encofrado, está sin encofrar. Cada uno se cura diferente. ¿Qué resistencia estoy usando? Estoy construyendo por relación a cemento. Cada caso es particular. Y la recomendación es planificación, planificación, planificación. Que hay un dicho antiguo romano que dice amat victoriam curam, que se lo asimilan a Julio César, que dice la victoria ama la preparación. Y esto lo olvidamos en las obras. A veces creemos que la obra es lo mismo, estoy vaciando igual que el día anterior. Cada día es diferente con el concreto. Así yo esté haciendo un proyecto de 500 casas igualitas. Cada día, cada vaciado, cada casa es totalmente diferente desde el punto de vista del comportamiento del concreto. Tengo que ver qué pasa ese día que estoy vaciando, qué pasa con mis humedades, qué pasa con mis temperaturas. Todo eso hay que analizarlo. Y es planificar, planificar y planificar. Considerar las fases del curado. Hay que curar durante el vaciado, después del acabado, durante el desencofrado, después del desencofrado. Son 4 fases de curado. Un error gravísimo en las obras, sobre todo cuando se construyen losas, elementos horizontales, es vaciar la losa y creer que hay que curar al día siguiente. Cuando yo voy a curar al día siguiente, ya mi concreto falló, ya se produjo contracción por secado, ya se evaporó. Más del 70% del concreto que se hace en nuestro país se hace así, en los conos. El maestro del cono está convencido que vacía su techo y al día siguiente, cuando ya puede caminar, le mete agua, ¿no? Riega el techo y le filtra todo, porque ya se fisuró, ¿no? Le filtra todo, prepara una lechada agua cemento, se lo tira encima y el maestro dice, ya curé. Esa es la aberración más grande que existe. Y las 3/4 partes del concreto que se hace en nuestro país se hace así. Y muchas de las obras que se hacen, las obras formales, se hacen así. Porque los mismos maestros que están en el concreto informal son los que van al concreto formal y no hay veces los ingenieros que tengan el conocimiento ni la decisión para que las cosas se hagan como deben hacer. Entonces, hay que planificar el curado mientras yo vacío, después del acabado que tengo que hacer, durante el desencofrado cuando se trata de una estructura encofrada y después del desencofrado también. Y la regla número 4, hay que aplicar simultáneamente y con la intensidad necesaria los métodos de curado para controlar la hidratación,
los métodos para controlar temperatura y los métodos para regular el tiempo. Y vamos a ir viendo ya uno por uno estos casos para no extendernos demasiado. Entonces, ¿cómo se cura o método de curado de elementos horizontales losas durante el vaciado y después del acabado? ¿No? El principio básico es curar con agua, ¿no? De alguna manera lo riego la superficie o le pongo una película de agua. ¿Y cuál es el concepto? Yo le pongo un sello superficial de agua de una fuente externa, mi concreto está fresco y esta agua superficial evita que pierda agua en mi concreto y lo estoy curando, ¿no? El sello, para poder hacer esto, el agua superficial se la tengo que poner oportunamente. Al día siguiente ya no sirve. Entonces, cuando yo quiero hacer arroceras al día siguiente, es tarde. Eso no funciona al día siguiente. El sello debe ser continuo. Si yo le pongo el agua superficial, no puedo ponérsela hoy y mañana se evaporó y se la pongo de nuevo. Así no funciona. Esto, si se hace bien, puede servir para todos los elementos horizontales en concreto y mínimo tiene que usarse 7 días. No aplica en climas fríos, ¿por qué? Porque si esta agua la ponemos sobre la superficie y hay épocas, como en el caso de Cajamarca, que hay periodos en Cajamarca donde baja bajo cero, esta agua se me congela. ¿Y cuánto necesito para que hidrate mi concreto? 10 grados centígrados. ¿Cómo voy a hidratar si esta agua se puso a 0 grados, se endureció, ¿no? Entonces, no funciona en climas fríos. ¿Cuál es el método tradicional? Las arroceras. ¿Cómo se hacen las arroceras? Se hacen una especie de cuadrados con arena, que sirve como una especie de dique de control del agua, y yo lleno esos espacios con agua. Este proceso es lento, normalmente no es oportuno en climas cálidos, porque cuando yo comienzo a poner mi arrocera y comienzo a regar, ya endureció mi concreto, ya se produjo la contracción plástica y ya se fisuró, ¿no? Entonces, si se quiere hacer, hay una técnica que muy pocos la aplican, que es la inundación lenta. Yo no necesito poder caminar sobre mi concreto para poder echarle agua, ¿no? Hago mi arrocera perimetral, pongo un trapo en un extremo y pongo una manguera contra el trapo. Y el agua va a caminar lentamente sobre la superficie del concreto sin lavar el concreto, y eso es lo que se llama inundación lenta, ¿no? Entonces, es una opción curar con arroceras, pero tiene que hacerse rápido y bien. Otra técnica de crear esta capa superficial, nunca la he visto aplicada en nuestro medio, es pulverizar con agua. Estas fotos que ven obviamente no son de nuestro país, son norteamericanas. ¿Qué se hace? Se pone una bomba, un pulverizador, ¿no? Que el concreto acá está fresco, se ha terminado de dar el acabado superficial y yo comienzo a pulverizar encima, y es como una llovizna muy fina que sin que el concreto se dé cuenta ya se le puso encima su capa de agua. Es rápido, es oportuno, es similar a una lluvia muy, muy fina, controla la contracción plástica, sello continuo, y esto hay que hacerlo de inmediato. Cuando ya se formó la película, yo la mantengo al día siguiente, después ya le puedo poner las arroceras. Esto nunca lo he visto hacer en nuestro país. Hay que tener estas bombitas pulverizadoras. En otros sitios se usa mucho y funciona muy bien. Otra manera, inundación mixta, ¿no? Agua y yute. Entonces, antes de ponerle el agua, se humedece yute y este yute se extiende con cuidado sobre la superficie, y después aquí vemos que se ha puesto un aspersor para mantener este yute húmedo, ¿no? Es lento porque colocar el yute en una superficie muy grande no es tan fácil, no es tan rápido, ¿no? Pero cuando se hace con cuidado, funciona. Controla la contracción plástica, es muy bueno en elementos horizontales, pero hay que inundar y mantener esto 7 días. Yo no puedo dejar el yute 3 días y sigo adelante. Y esto requiere mucha planificación. Se puede hacer, hemos hecho un montón de proyectos de aeropuertos, de pavimentos industriales. Esta es una buena técnica de curado, pero tiene que hacerse planificadamente y tiene que hacerse bien y rápido. Otra alternativa es el yute, el agua y plástico. ¿Cuál es la ventaja de poner plástico? Que yo pongo el yute húmedo y encima pongo el plástico, ya no tengo que volver a regar en los días siguientes, porque el plástico lo que hace es me retiene la humedad que le puse en el yute. Nuevamente, planificación, hay que hacerlo con mucho cuidado, me controla la contracción plástica,
crea un sello muy bueno y es uno de los métodos más efectivos. Los contratistas de pisos industriales lo usan mucho porque es práctico, funciona. Y una recomendación es que nunca se utilice este método poniendo solo plástico, ¿no? Si yo riego y encima pongo plástico, funciona, pero puedo manchar el concreto. Cuando el plástico está directamente sobre el concreto y está arrugado, y estoy en un clima donde actúa directamente el sol, se crea un efecto invernadero y cuando yo quito el plástico, mi superficie está manchada. Acá hemos visto un montón de casos, sobre todo en veredas en Lima en verano, que los contratistas cubren con plástico, ¿no? Terminan la vereda y la cubren con plástico. Y a los 3, 4 días sacan el plástico y está todo manchado de negro por partes por el efecto invernadero. Entonces, mucho cuidado con poner solamente plástico sin poner yute, ¿no? Es un tema complicado. Otro método de curado de elementos horizontales es el curado con membrana. Ese es curador químico. Funciona, pero ¿qué pasa con el curador de membrana? Yo he vaciado mi concreto y pongo mi curador, que el curador es una pintura. Es una pintura que yo pongo sobre la superficie del concreto y mientras más impermeable sea esta pintura superficial, ¿no? Mi concreto va a perder menos agua y normalmente en la interfase entre el curador y la superficie de mi concreto no está totalmente saturado, algo de humedad perdido, pero es una buena solución. La ventaja del curador de membrana, del curador químico, es que yo no tengo que esperar que haya endurecido el concreto. Basta que terminar el acabado superficial y con un aspersor de extensión suficiente, no necesito pisar el concreto para aplicar el curador químico, se sella de inmediato, ¿no? Y para cuando tenemos concretos de alta relación al cemento que le sobra agua de lubricación, el curador funciona, pero no, tiene menos efectividad. Pero sí es mucho mejor cuando tenemos estos concretos de relación al cemento baja que no deben perder nada de agua y es una manera muy rápida de aplicarlo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el curador? 7 días. Error común: se vacía una losa de techo, se utiliza el curador químico y al día siguiente ya está circulando los obreros, pisando encima del curador, llevando el encofrado. A los 3 días ya no hay curador, pero todo el mundo se ha hecho la idea que sí, se curó, se aplicó el curador. Y mentira, 7 días debe permanecer intacto el curador químico, porque si ya lo quité al segundo o tercer día por desgaste superficial, el concreto está perdiendo humedad y no va a desarrollar resistencia. Otra ventaja del sistema con curador es que funciona muy bien en climas fríos. Y el ACI 318 nos dice cómo verificar el desempeño de los curadores. Aquí tenemos fotos de cómo se aplica el curador con membrana. Y estas fotos no son nacionales. Aquí estamos acostumbrados a aplicar el curador con aspersor de insecticida. Y ese es un error. Para aplicarlo con aspersor de insecticida que tiene un brazo de extensión muy corto, la gente tiene que pisar. Y cree que cuando ya puede pisar, recién se aplica el curador. Falso. Acá ven que se tiene una bombita, el curador está por acá, y desde aquí a 3 metros o más se aplica el curador. Así se debe, no se puede esperar a pisar para aplicar el curador. Es mejor los pigmentados, porque permiten ver el área que se ha cubierto, y siempre todo método de curado tiene que mantenerse por lo menos 7 días. No se puede transitar porque el tránsito levanta el curador. Y existen una serie de opciones. Esta es la norma que controla los curadores de membrana, ¿no? Es una norma orientada principalmente para los fabricantes. Hay 3 grandes grupos de curadores químicos con base parafínica o de cera, con resina de hidrocarburo o con resina acrílica. No voy a entrar en detalle, nos va a tomar mucho tiempo, pero la realidad es que en nuestro medio se usan mucho los de resina acrílica. Son los más baratos. ¿Cuál es el problema de los curadores acrílicos? Que se diluyen con agua. Y desgraciadamente en nuestro medio todo lo que puede ser posible adulterar se adultera. Es lo que yo llamo muchas veces en las obras que se reproduce en la boda de Canaán. Se compra un cilindro de curador y nunca se acaba, ¿no? Se siguen vaciando y vaciando las losas y nunca se acaba. Siempre está lleno el cilindro. ¿Por qué? Se usa y le meten agua. Se usa y le meten agua.
Llega un momento en que ya no tienes sólidos y ese curador no funciona, pero todo el mundo se hace la idea que como estamos haciendo la finta de echarle el curador, entonces el problema de estos curadores acrílicos que son adulterables, y hay que estar muy atento en las obras, sobre todo si uno es supervisor, y con mayor razón, pues el contratista tiene que ser el contratista honesto, ¿no? No nos autoengañamos y compramos estos productos y después los adulteramos en la obra, ¿no? ¿Funcionan los curadores de membrana? Sí funcionan, pero tienen que cumplirse, ¿no?, los requisitos de las normas, y la recomendación: no hay que creerle todo lo que nos dice el vendedor de aditivos, ¿no?, ni lo que dice la hoja técnica. Hay que probarlos, ojo con la adulteración. Y la norma 6318 y nuestra norma NTE 060 nos da una opción. Yo saco testigos gemelos, saco un grupo de testigos que los llevo al laboratorio para curarlos en las condiciones normales, y saco otro grupo de testigos que los curo en la obra con el curador químico, al lado de la estructura. A los 7 días ensayo ambos, y si los testigos que yo he curado con el curador me dan por lo menos el 85% de lo que han dado los testigos en laboratorio, quiere decir que el curador está funcionando. Si da menos, quiere decir que mi curador no funciona bien, tengo que aplicar más capas o tengo que cambiar de producto. Esta prueba está estandarizada, está definida en la norma A6318 y en nuestra norma E060, en el acápite que ven ahí. Para elementos verticales, varias alternativas y vamos a comentarlas. Por ejemplo, solo el riego con agua. Aquí vemos, es una obra local, ¿no? Se desencofró la columna y la riegan. Y se supone que, y vemos especificaciones que dice, la columna, las placas se regarán continuamente durante 7 días. Eso es fantasía. Eso es fantasía. Nadie puede comprometerse a regar durante 7 días una columna. Tendría que tener la manguera continua, entonces eso es fantasía. Cuando vean esa especificación en un proyecto, eso está mal. Ningún diseñador debería poner como técnica de curado riego continuo con agua durante 7 días. Eso no funciona. Y hay un tema que es muy importante, que la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del concreto cuando yo desencofro, o la temperatura del agua, la diferencia no debe ser mayor de 10 grados. Cuando es más de 10 grados se produce shock térmico, hay contracción y se me fisura mi concreto. Mi concreto caliente, yo le aplico agua muy fría, se me contrae y se me raja. Eso se llama shock térmico, a cada rato lo vemos en las obras, ¿no? Entonces, esto solo riego continuo no funciona. Obviamente no es aplicable en climas fríos, nunca debe especificarse esto, pero se hace, ¿no? Y nos autoengañamos, decimos, mira, está regando, sí está controlado. Eso no funciona. ¿Qué cosa sí funciona? Yute, ¿no?, y riego, esto sí, pero tengo que cuidar que el yute esté permanentemente húmedo. Mientras esté húmedo el yute, el concreto de mi columna no pierde humedad y sigue desarrollando su proceso de hidratación. En clima cálido, por lo menos cada 2 horas tengo que regar el yute para que no pierda humedad. Esto rara vez se hace. Se ponen especificaciones donde se dice se forrará con yute y se mantendrá húmedo. El tema es que se cumpla, ¿no? Es una práctica engañosa y rara vez también se controla. Vemos estas columnas, pero aplica para las placas también. Y vamos a ver aquí una técnica que es un proyecto en Colombia, pero miren lo interesante y lo fácil. Es para una columna muy sencilla. Se vacía la columna, se humedece y se le pone el papel film, el papel de embalaje. Esto se usa mucho ahora en las mudanzas en embalaje. Y mejor si pongo agua y plástico, pero es una alternativa que se podría utilizar en muchos proyectos en nuestro medio, ¿no? Entonces, siempre cuidar el gradiente térmico, ¿no? Tiene la ventaja de que solo se riega una vez y se sella, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se cura en elementos horizontales en climas fríos? Cajamarca tiene épocas de climas fríos. Entonces, ya no es solo el agua, sino qué hago para que no
pierda temperatura mi concreto. Si baja la temperatura de mi concreto por debajo de 10 grados centígrados, se paraliza el proceso de hidratación. Entonces, yo le pongo el sello de agua, ¿no? Yute y plástico, pero tengo que aislarlo, tengo que evitar que mi concreto pierda temperatura, se le pone una capa aislante. ¿Qué capa aislante puede ponerse? Infinidad de alternativas. Le puedo poner manta de fibra de vidrio, bolsas de cemento vacías, puedo poner capa de tierra, capa de pasto, manta de totora, tecnopor, todo aquello que aísle mi elemento horizontal, ¿no? Y mi concreto no se entere del medio ambiente. Y yo siempre una asimilación. ¿Qué hacen ustedes en Cajamarca en la noche, en la época de frío? Me pongo más casacas, ¿no? O cuando voy a dormir, ¿qué hago? Me meto en la cama y me pongo varias frazadas. ¿Qué función cumplen las frazadas, las casacas? Tratan de crear lo que se llama un ambiente adiabático, que mi cuerpo no se entere de las temperaturas del medio ambiente, ni pierda ni gane calor. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros en épocas de invierno hacemos que nuestro cuerpo se convierta en un proceso, se comporte en un ambiente adiabático. Lo aislamos del medio ambiente para que no pierda calor. Esto que es tan sencillo de entender y lo aplicamos continuamente en climas fríos con nosotros, se aplica al concreto también. ¿Cuánto tiempo lo tengo que hacer? Mínimo 7 días, y en este caso las normas también nos dicen que cuando ya mi concreto desarrolló 35 kilos por centímetro cuadrado, ya se puede defender solo, ya no necesita que lo protegemos, ¿no? Que lo protejamos. Pero este es un caso típico. Puedo usar en vez de agua curador de membrana, es más sencillo. Igual le pongo su capa aislante, le pongo el curador químico y encima su capa aislante y lo protejo y se defiende perfectamente del medio ambiente de la época, del momento frío. Normalmente nuestro clima en altura es el clima híbrido. En el día es clima cálido, en la noche baja la temperatura y se vuelve clima frío. Y hay que preparar el concreto para este clima híbrido, ¿no? Otra técnica de curado en climas fríos, ¿no? Crearle un microclima. Hay obras donde, ¿qué se hace? Se le pone estufas, algunas veces se le pone antorchas, lo que sea. Entonces le ponemos sello de agua con yute plástico y se crea un microclima que externamente, tengamos 13 grados centígrados, eso nos funciona como un aislante y el resto es lo mismo, ¿no? También se puede complementar, le pongo una carpa, un toldo, pantallas contra viento. Entonces, siempre usando los conceptos básicos. ¿Cuánto mantengo esto? 7 días o hasta que mi concreto desarrolle 35 kilos. Lo puedo hacer también con curador de membrana. Aplico el curador químico, el microclima, en las noches y funciona. Nunca hay que usar solamente el mechero, la estufa o las antorchas sin proteger la superficie del concreto, porque la combustión produce CO2 y el CO2 sobre el concreto sin proteger produce carbonatación. Y la carbonatación hace que la superficie del concreto se vuelva desgastable, se vuelva polvorienta. Entonces, nunca podemos crear un microclima por combustión sin proteger nuestro concreto, o con curador químico, o con yute y agua y plástico, ¿no? Se puede saber si una estructura se ha curado eficientemente cada vez que veamos esto, que son estas fisuras aleatorias, ¿no? Fisuras que no tienen una orientación ni un largo ni una profundidad definida, son fisuras por contracción plástica por secado. Cada vez que vemos esto, es que el culpable es el residente. El residente no se preparó y no curó su concreto para evitar esto, ¿no? Este es otro caso típico, que es una variante de este fenómeno que se llama el crazing o agrietamiento, que son fisuras tipo piel de cocodrilo, que es por lo mismo. Me demoré en curar le di el acabado anticipadamente a la superficie de mi concreto y se produjo el secado, no curé bien. Esto es sinónimo de mal curado. Entonces, se puede detectar, sí, cada vez que se ve esto, le comienzan a echar la culpa al permezclado, al concreto, a todo. No, la culpa la tiene el residente. Cada vez que tenemos esto también, cada vez que el piso está polvoriento, quiere decir que no se ha curado, superficialmente se ha dejado que se carbonate. Entonces sí se puede detectar si se ha curado mal.
Otra manera de detectarlo es aplicando una solución que se llama de fenoftaleína, diluida en alcohol al 5%. Cuando yo aplico fenoftaleína en mi concreto, se ha curado bien, es un concreto muy joven, debe marcar este color rojo, que significa que el pH de mi concreto es del orden del 11 al 13. Pero cuando yo curo mal, se carbonata superficialmente y es lo que vemos acá. Se aplicó la fenoftaleína y no manchó nada. Entonces se ha rayado con un desarmador, un filo, y se ha profundizado más o menos 1 milímetro y ya apareció la mancha roja. Quiere decir que este concreto no se curó suficientemente bien y superficialmente se ha carbonatado algo. Entonces sí se puede saber. Con fenoftaleína podemos saber si ha habido mal curado, ¿no? ¿Qué ocurre con la resistencia cuando curamos mal? Y ya estamos terminando. ¿Qué ocurre con la durabilidad cuando curamos mal? Esto también se ha investigado muchísimo. Entonces, esta curva es el curado inmediato. Con una prueba de desgaste superficial se aplica unos discos abrasivos sobre una superficie de concreto. Y cuando yo curo de inmediato, el desgaste es del orden de menos de 3 milímetros. Pero cuando yo me retraso 24 horas en curar, ¿no? Casi se duplica la profundidad de desgaste. Entonces, cuando yo espero 24 horas para hacer un proceso de curado, ya le he causado un daño tremendo, sobre todo al desgaste superficial de la superficie de concreto, ¿no? Igual acá, es otro caso donde cuando curo 3 días, 7 días o 28 días, la profundidad de desgaste. Entonces, mínimo yo debo curar 7 días para controlar que el curado se ha desarrollado bien. Entonces, ya vamos a hacer una reflexión final sobre todo lo que hemos visto. Y el curado del concreto, pues, es una etapa fundamental en el proceso constructivo. No debemos contentarnos que cumplimos el programa de vaciado, ya vaciamos, ya cumplí, marqué en mi diagrama que la viga se vació, la losa se vació, todo funcionó, porque el trabajar mal se revela después. Se revela después. El tiempo nos revela la fisura, nos revela el desgaste, ¿no? Y hacerlo mal o no hacer el curado afecta resistencia y durabilidad, y esto se ve después. Y hay un montón de costos posteriores por reparaciones. Hay estudios que demuestran que si yo no lo hice bien al principio, después me puede costar geométricamente con una razón de 5. Cada vez es 5 veces más, mientras más me demoro en tomar las medidas adecuadas. El curado debe planificarse como una actividad esencial. Muy pocas veces vemos en las obras que en las planificaciones de los proyectos se pone un diagrama de barras, el curado. Se supone que todos saben cómo curar, pero la realidad es que muy pocos saben cómo hacerlo, ¿no? Debe dársele mucho énfasis a esto en la formación profesional universitaria. Rara vez en los cursos de tecnología y concreto se insiste en esto y se dan las pautas o se hacen prácticas en la obra de cómo debe hacerse bien, ¿no? Lo hemos repetido esto, la victoria ama la preparación, pensar, planificar, ejecutar y lograr el éxito. Esa es la base de la ejecución de los proyectos de ingeniería. Y una última reflexión que quería comentar con ustedes, por esto. Estos han sido días muy agitados para nuestro país, donde hemos visto la gran influencia que han tenido los jóvenes, ¿no? Y esa actitud. Yo, obviamente que he sido joven, yo fui dirigente estudiantil y en mi época tuve la misma motivación, el mismo impulso de luchar por lo que es justo y el joven tiene todavía la mente incorrupta, todavía no ha sido sometido a los vaivenes del cotidiano y a los vaivenes de asumir responsabilidades. Y eso es bueno. Pero mi recomendación, mi reflexión va en el sentido de que es muy importante, a mí me ha parecido excelente la reacción de los jóvenes, pero más allá de estos casos límites, donde es necesario que la juventud y todos los peruanos salgamos a defender lo que es justo,
y salgamos a hacer las cosas bien. Una cosa que es más importante es que en el día a día demostremos que no somos corruptos, que no estamos ligados a la corrupción, que es la lacra de nuestro país. ¿Cómo lo demostramos? En cosas tan simples como el cotidiano. Yo lo veo todos los días en las obras, este tema tan sencillo, tan doméstico como el curado. El colega que a sabiendas cura mal, hace mal su trabajo, ya está corrompiendo su profesión, está corrompiendo el trabajo que hace y está corrompiendo al país. Entonces, en el cotidiano, en el día a día, cuando nosotros nos entrenamos, nos preparamos, aprendemos y después no aplicamos lo que debemos hacer, estamos contribuyendo a que la cultura de la corrupción, la cultura del hacer mal las cosas, cada vez se vuelva más difícil de combatir en nuestro país. Entonces, las situaciones extremas como las que hemos tenido estos días, en buena hora que han salido los jóvenes a defender la dignidad del país, pero la dignidad se defiende día a día, no solo los jóvenes, los viejos, todos. ¿En qué? En el cotidiano, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas como nos han entrenado, sobre todo los profesionales. Yo lo veo día a día, disculpe que le diga estas cosas, pero la cantidad de profesionales que descarta su formación técnica, su ética profesional por ahorrarse un centavito, por ganarse un sol, por evitar enfrentar un problema. Eso es tan corrupto como lo que vemos en el Congreso y como lo que vemos en tanta situación crítica que vemos en nuestro país. Entonces, la cultura de corrupción no la hacen solo los congresistas, no la hacen solo lo que vemos en grado mayor. Lo hacemos todos los que en alguna medida en el cotidiano, en nuestra labor doméstica, no ponemos nuestro granito de arena para luchar contra esto y hacer las cosas bien. Entonces, un tema que puede parecer tan simple, tan sencillo como es el del curado, pero cuando ustedes ya trabajen en las obras y lo enfrenten, hagan las cosas bien. No solo en el curado, hay 50.000 temas relativos a la construcción, a la ingeniería, que requieren ética, requieren no sacrificar los principios científicos, el entrenamiento que ustedes van a tener por 5 o más años. Ese entrenamiento no se puede sacrificar, ¿no? Después por motivos bajos, por motivos antiéticos, ¿no? Por no enfrentar un problema o por simplemente ganarse un poco más de dinero. Bueno, eso nada más. Disculpen que termine así, pero creo que es importante no solo tratar los temas técnicos, sino reflexionar sobre aspectos que también son importantes. Y si tienen alguna pregunta, con todo gusto las puedo atender. A ver, ¿algún comentario? Bueno, ingeniero, por parte creo de nosotros como organizadores estamos muy agradecidos por esta excelente ponencia. La verdad es que ha sido un tema muy interesante, como usted nos ha comentado, ¿no? Pues hay muchos errores que pueden cometerse incluso cuando llegamos a ser profesionales. Es por eso que es muy importante pues poder conocer, ¿no? Le agradecemos mucho la disponibilidad de haber podido participar, acompañarnos en esta oportunidad. Como lo mencionaba también finalizando, no es una coyuntura un poco complicada, pero de todas maneras creo que un poco de conocimiento nunca nos va a hacer mal, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, le agradecemos muchísimo nuevamente, ¿no?, su participación. Bueno, esperamos que, bueno, es la segunda vez que ya nos acompaña como capítulo ACI UNC, y esperamos que sean muchas más, ingeniero. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo para ustedes y siempre dispuesto para apoyarlos en todo lo que podamos. Bendiciones para todos, muchas gracias. De igual manera, hacia usted, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias.